Así que vamos a orar, mis hermanos, para así presentar este tiempo y que sea el Señor guiándonos en todo lo que nosotros vamos a estar exponiendo en esta mañana. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia en estos momentos, dándote gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias porque nuevamente tú extiendes tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Señor, y nos permites congregarnos en este lugar, hermanos de diferentes comunidades de fe, pastores que representan diferentes iglesias locales, Señor, pidiéndote que de manera especial seas tú bendiciendo este tiempo. Que sea un tiempo de aprendizaje, de edificación, de exhortación, si es necesario, para nuestras vidas. Que podamos salir de aquí maravillados con el mensaje del Evangelio, pero sobre todas las cosas que podamos salir de aquí entendiendo el propósito del evangelismo en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas como iglesia local, entendiendo que este es el vehículo por el cual tú llevas a cabo, Señor, la salvación entre aquellos que están perdidos. Tú has escogido la predicación del Evangelio para salvar a los perdidos. Nosotros hemos sido alcanzados gracias a esa misericordia y esa gracia, pero es porque alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos compartió el mensaje del Evangelio, Señor. Y te pedimos que todos los que estén aquí, grandes, adultos, jóvenes, que podamos salir de aquí con una mejor comprensión de lo que es el Evangelio y el evangelismo, para que podamos seguir alcanzando nuestras comunidades hispanas con este maravilloso mensaje del Evangelio que tú nos has encomendado, nos has dado el privilegio de poder comunicar este mensaje a otros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos entonces a dar unas pequeñas instrucciones. Si usted se fija ahí en sus mesas, hay varias cositas. Hay un pequeño tratado que se llama ¿Qué es el Evangelio? Eso lo vamos a discutir más adelante. Tiene un notepad donde ahí usted va a poder escribir notas durante este tiempo. Y luego tiene unas hojas ahí grapadas. Y esas hojas básicamente son las 4 sesiones que nosotros vamos a estar dando durante este taller de evangelismo. Así que yo lo invito a que usted pueda seguir la exposición de cada una de las sesiones y ahí usted puede anotar todo lo que usted quiera. ¿Okay? Eso está ahí para que usted escriba, haga notas, haga preguntas, porque vamos a tener oportunidad para que usted pueda hacer preguntas. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, en esta mañana con la base del evangelismo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración importante antes de comenzar este taller. Nosotros no vamos a enseñar un método o una estrategia de evangelismo. Y a lo mejor alguien dirá, ay, yo pensé que usted venía a enseñarnos cómo evangelizar bueno, eso va a estar incluido ahí, pero el enfoque no va a ser metodología o estrategia. Nuestro enfoque va a ser el contenido de lo que nosotros comunicamos. ¿Por qué? Porque los métodos y las estrategias pueden ser distintas. Yo no puedo decirle, este es el único método o esta es la única estrategia que usted puede utilizar para evangelizar. Usted, ¿verdad? Si dentro de ciertos parámetros bíblicos usted puede determinar qué método, qué estrategia individual o como iglesia local usted quiere utilizar para el evangelismo. Pero el enfoque de lo que nosotros vamos a estar viendo es el contenido de ese mensaje. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en el contenido, mis hermanos? Porque vamos a ver durante estas sesiones que muchas veces nos enfocamos mucho en la estrategia y en la metodología, pero se nos olvida comunicar el contenido del mensaje. Y mis hermanos, lo que salva no es la metodología ni la estrategia. Lo que salva a una persona es el contenido del mensaje. Así que nosotros nos vamos a enfocar en el contenido de ese mensaje, luego la metodología y la estrategia. Usted puede, ¿verdad?, determinar de una manera sana y saludable qué estrategia y metodología va a utilizar. ¿Estamos claros? Porque me ha pasado en otros talleres que hay personas que vienen pensando que yo les voy a enseñar cómo evangelizar a alguien. Bueno, o qué estrategia utilizar. Vamos a enfocarnos, mis hermanos, en el contenido.
Y yo quiero comenzar con 3 preguntas en esta mañana. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Aquí hay pastores, hay líderes que representan diferentes comunidades de fe. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Cómo queremos ser identificados en nuestra comunidad? ¿Queremos ser una iglesia evangelizadora? ¿O queremos ser una iglesia simplemente conocida por buena música, por otras razones? ¿O qué es lo que realmente queremos que nos distinga como iglesia local? Y otra pregunta, ¿estamos compartiendo el evangelio con intencionalidad a todos los que nos rodean? Esas son 3 preguntas que yo quiero que usted las escriba, medite en ellas, porque gran parte de lo que vamos a estar haciendo hoy tiene que ver con este aspecto, mi hermano, de qué tipo de iglesia nosotros queremos ser. Y aunque quiero dejar claro que el evangelismo es un mandato, muchos creyentes no comparten el evangelio y creemos que una de las razones por las cuales muchas personas que profesan ser creyentes no comparten necesariamente el evangelio con otros es porque no han entendido la base o el fundamento del evangelismo. Y yo quiero comenzar esta primera sesión hablando de la base del evangelismo, mis hermanos. Y yo creo que el mejor modelo para nosotros entender la base del evangelismo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un gran evangelista, hay otros hombres de Dios en el Nuevo Testamento que fueron grandes evangelistas, Felipe fue un gran evangelista, pero el modelo, mis hermanos, sobre el cual nuestra fe está cimentada y fundamentada es sobre el modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que dejó un modelo de cómo nosotros debemos evangelizar a otros, mis hermanos. Yo quiero, si usted tiene su Biblia o su teléfono, que usted busque ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Es un pasaje largo, no lo vamos a leer completo, pero yo quiero que usted me siga con su mirada y su oído, porque vamos a estar considerando varios principios que nos enseña este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Y este es el famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Okay? Un relato que lo más probable usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de ese tema. Nosotros sabemos que en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, lo más probable usted lo ha escuchado predicado desde varias ópticas o desde varias perspectivas. Y yo creo que muchas de esas predicaciones están bien, ¿verdad? Tienen una perspectiva bíblica y tienen un punto de vista correcto. Pero hoy yo quiero enfocar desde lo que considero, lo que podemos decir es la base del evangelismo. Así que yo quiero que usted vea este pasaje de San Juan capítulo 4, versículos 1 al 42, como un ejemplo de lo que debe ser la base del evangelismo. Y podíamos resumir lo que vamos a aprender en esta primera sesión con una sola expresión. La base o fundamento para predicarle el evangelio a otros es la compasión. La base o fundamento para predicarle el evangelio a otros es la compasión. Mis hermanos, donde no hay compasión, realmente nuestras intenciones a la hora de compartir el evangelio con alguien se pueden distorsionar o se pueden confundir. Porque hay comunidades de fe que evangelizan simplemente para que la iglesia crezca numéricamente. Mientras más gente, más dinero, más recursos, ¿verdad? Pero eso es una estrategia pragmática, mis hermanos. Eso no es una estrategia de cómo ver realmente el evangelismo. Así que la compasión por aquellos que están a nuestro alrededor debe ser lo que motiva nuestro evangelismo. Desear, mis hermanos, con urgencia para otros, que la gracia de Dios que nos alcanzó, les alcance a ellos. Porque alguien tuvo compasión de tu vida y de mi vida en algún momento dado y nos compartió el mensaje del evangelio. Así que no solamente es importante orar y desear que otros sean alcanzados, sino que hay que ir y proclamarles el evangelio. En los 7 años que el Señor me permitió pastorear ahí en el estado de Delaware, a veces venían hermanos de la iglesia y en los servicios de oración o grupos pequeños, siempre decían, hermano, sabe que nosotros tenemos un espacio para que las personas presenten peticiones de oración, ¿verdad? Y los hermanos oraban con buena intención y decían, hermano, quiero que oren por mi papá o mi mamá o mi esposo o mi esposa,
para que el Señor haga una obra en él. Y siempre repetían la misma petición, hasta que en un momento dado yo me puse a cuestionarme a mí mismo. Y decía, pero ven acá, está bien que oren por ellos, está bien que deseen que sean alcanzados con el Evangelio, pero yo empecé a preguntarme, pero ¿ellos le estarán compartiendo el mensaje del Evangelio a esos familiares? Y me empecé a dar cuenta, mis hermanos, que muchos de ellos no lo estaban haciendo. Entonces, orar y desear que alguien sea alcanzado con el Evangelio está bueno, pero tiene que haber proclamación de ese mensaje. Porque es que la gente no va a ser salva solamente porque tú ores o tú desees que ellos sean salvos. Ellos van a ser salvos si son presentados con el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Y el ejemplo de ejemplos, el modelo de modelos fue Jesús mismo. Sin embargo, hay ciertas demandas para nosotros poder ser compasivos y proclamarles el mensaje del Evangelio a aquellos que nos rodean. Así que yo quiero compartir unos principios que podemos extraer del texto. Yo no me los estoy inventando, salen del mismo texto, que son demandas de la compasión, mis hermanos. Las demandas de la compasión. Veamos la primera. La primera la encontramos ahí en Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Y cuál es esta primera demanda de la compasión? Bueno, que la compasión demanda que nosotros vayamos a lugares difíciles. ¿Qué es lo que dice el versículo 4 de ahí de Juan 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Y ese comentario de Juan me llama mucho la atención, mis hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque para poder entender este pasaje necesitamos saber el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y yo quiero explicarle un poquito acerca del contexto de este pasaje. Mis hermanos, Jesús está en Judea, está en el sur de Israel, y tiene que pasar a Galilea, que está al norte de Israel, y el camino más corto para ir a Galilea, por asunto de tiempo y de geografía, era pasar por Samaria. Eso se tardaría aproximadamente 3 días caminando, hacer el viaje desde Judea hasta Galilea, si cruzan por Samaria, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Que los judíos no pasaban por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que los samaritanos eran ciudadanos inferiores. Eran judíos colonizados en Samaria cuando el reino se había dividido, y los judíos veían a los samaritanos como ciudadanos de segunda y tercera categoría. Había cierto discrimen y racismo por parte de los judíos hacia los samaritanos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este grupo de samaritanos eran mestizos, era gente mezclada, no eran puros. Habían sido mezclados con gentiles y en sus creencias no necesariamente guardaban las mismas creencias que los judíos. Así que ellos estaban en territorio de Israel, pero religiosamente y étnicamente eran muy distintos, mis hermanos, a los judíos. Pero al Señor, ¿qué dice el texto? Le era necesario pasar por Samaria, mis hermanos. Para ir a Galilea o a Judea había otra ruta. Y una de ellas era cruzar el Jordán, subir por la costa este del río, no entrar en Samaria, volver a cruzar el Jordán al norte de Samaria y entonces entrar a Galilea. Por supuesto que esta ruta llevaba el doble de tiempo, de manera que Jesús tenía que pasar por Samaria si quería llegar a Galilea en menos tiempo. Ahora, mis hermanos, más allá de la estrategia geográfica de ahorrarse días, Jesús quería ir a Samaria, mis hermanos, porque ahí Jesús iba a tener un encuentro con una mujer. Y esta mujer iba a tener un encuentro divino con Jesús. Así que, más o menos para presentarle la idea del mapa, mire dónde está Jesús en Judea, mire dónde está Samaria en el medio y mire dónde está Galilea al final. Por tierra, esto hubiese sido un viaje de 3 días. Por mar, se hubiesen tardado más días, mis hermanos. Pero la compasión, mis hermanos, demanda que nosotros vayamos a lugares difíciles. Así que cuando nosotros pensamos en el evangelismo, tenemos que entender de que muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, con personas difíciles, en lugares difíciles, para poder compartir el mensaje del evangelio. Aquellos que tienen un tiempo ya aquí viviendo en los Estados Unidos saben que no es lo mismo evangelizar aquí que evangelizar en nuestros propios países. ¿Verdad que no? No es lo mismo plantar una iglesia aquí que plantar una iglesia en nuestros propios países. Las realidades son distintas, el contexto es distinto, mis hermanos.
Pero cuando nosotros nos acercamos a este tema del evangelismo, no importa dónde estemos, ya sea en nuestros países o aquí en los Estados Unidos, tenemos que entender, mi hermano, que la compasión demanda que nosotros vayamos a lugares difíciles en muchos momentos dados. Y no podemos ver el evangelismo como que vamos a buscar el lugar más fácil o más estratégico o más conveniente para poder compartir el mensaje del evangelio. Porque eso no es lo que Jesús nos demuestra en este pasaje. Jesús fue a un lugar difícil, mis hermanos, a un lugar que no iba a ser bien visto por los propios samaritanos que estaban en ese lugar. Número 2, la compasión demanda que vayamos en momentos difíciles o inoportunos. Porque ¿qué dice el versículo 6? Que Jesús estaba cansado del camino. Aquí vemos la humanidad de Jesús manifestada, mis hermanos. Y es bien interesante que Juan resalte esto en este versículo. ¿Por qué? Porque él tiene que añadir que Jesús estaba cansado del camino. Mi hermano, porque eso habla de la humanidad de Jesús. Y nosotros también, ¿verdad? Como humanos, seres creados por Dios, experimentamos cansancio. Pero en la compasión, nosotros tenemos que entender, mi hermano, que esa compasión demanda que muchas veces nosotros vayamos a compartirle el evangelio a otras personas en momentos difíciles, puede que personales para nosotros, puede que tú y yo estemos pasando por un momento difícil, pero la compasión demanda que nosotros vayamos y compartamos el mensaje en momentos difíciles o inoportunos. Porque a veces Dios nos pone personas y circunstancias en un momento para poder compartir el mensaje del evangelio, pero a lo mejor en esos momentos como que no nos sentimos hacerlo o como que pensamos que ese diálogo y esa conversación va a interrumpir nuestros planes del día. Mi hermano, la compasión demanda que nosotros compartamos el mensaje en momentos difíciles o inoportunos. Jesús estaba cansado, pero ministró en la hora más cansada que estaba. Esto era, mis hermanos, un uso y costumbre en la vida de Jesús. Si tú lees los evangelios bien, tú te vas a dar cuenta que en muchos momentos dados Jesús pasaba de servir y de ministrarle a multitudes grandes para luego, después de ese encuentro con grupos grandes, ministrarle a una persona. Vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Jesús no solamente le ministró a las multitudes, sino que también le ministró a una persona particular, mi hermano, como es este caso de la mujer samaritana. Jesús una y otra vez salía de su zona de confort para ir donde estaba la necesidad. Y esa es la actitud que nosotros como creyentes debemos tener, mis hermanos. Estamos conscientes de los lugares de necesidad que hay alrededor nuestro y qué tenemos que hacer para salir de nuestra zona de confort, nuestra zona de complacencia. Mi hermano, a veces uno de los errores que cometen muchos plantadores de iglesia es que plantan la iglesia, trabajan evangelísticamente, crece el grupo, comienzan a tener servicios y se olvidan del evangelismo. Porque ahora todo lo que hace la iglesia gira alrededor de ¿qué? Alrededor del servicio, alrededor de la música, alrededor de la predicación, y todas esas cosas son importantes, mis hermanos, pero muchas comunidades de fe, después que plantan y evangelizaron los primeros años, se establecen y ya más nunca vuelven a evangelizar, y piensan que la gente en la comunidad se va a levantar un domingo y va a decir, yo como que tengo ganas hoy de ir a esa iglesia que está ahí en la esquina. Las probabilidades de que eso suceda, mis hermanos, son muy mínimas. ¿Ok? La iglesia es la que sale a compartir el evangelio con la comunidad, mis hermanos. La compasión demanda que vayamos y nos relacionemos con personas que no se parecen a nosotros. Miren lo que dice el versículo 9. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Esto es un problema serio, mis hermanos. Y ya explicamos lo que para los judíos eran los samaritanos. Eran ciudadanos de segunda clase. Para los judíos los samaritanos eran indignos. Los evitaban, los rechazaban y se burlaban de ellos. Pero interesantemente, la mujer samaritana no fue la única que Jesús visitó y con la cual Jesús interaccionó. Él se sentó y se relacionó y trató con muchas personas a la cual la sociedad consideraba como personas indignas, mis hermanos, como personas rechazadas. ¿Por qué los líderes religiosos constantemente criticaban a Jesús? Porque ¿qué hacía Jesús? ¿Dónde andaba Jesús la mayoría del tiempo?
reuniéndose, mis hermanos, en el hogar de prostitutas, pecadores y gente indeseable por la alta alcurnia religiosa. Pero, mis hermanos, el evangelismo requiere que nosotros nos relacionemos con personas que no se parecen a nosotros. Y esto habla también, mis hermanos, de nuestra propia situación como hispanos aquí en los Estados Unidos. No crea ni por un segundo que dentro de los hispanos no hay discrimen y racismo. Y aún entre los cristianos, lamentablemente. Yo puedo entender, mi hermano, que en nuestros países una iglesia, una comunidad de fe esté compuesta por un 98% de personas de esa comunidad, ¿verdad? Si yo planto una iglesia en Puerto Rico, lo lógico es que la mayoría de las personas que van a ir a esa iglesia son ¿de dónde? Son de Puerto Rico, ¿verdad? Porque la población más grande son puertorriqueños. Si yo planto una iglesia en México, es obvio que la mayoría de las personas que van a ir a esa comunidad de fe son mexicanos, mis hermanos. Y así pudiera darle el ejemplo de diferentes países. Pero aquí en los Estados Unidos la realidad es otra, mis hermanos. El contexto hispano es otro. Entonces nosotros debemos evaluar realmente si nuestras comunidades de fe representan la comunidad que está a nuestro alrededor o si nosotros sin darnos cuenta hemos desarrollado una cultura en nuestra iglesia que se parece más a la cultura de nuestro país que a una cultura centrada en el evangelio. Porque se supone que lo que se vea en nuestras comunidades de fe, mis hermanos, sea una diversidad dentro de nuestras comunidades hispanas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, mi hermano? ¿Ok? Y yo sé que hay preferencias personales y culturales, mis hermanos, pero una iglesia hispana aquí en los Estados Unidos, entendiendo la diversidad del contexto que hay, debería estar compuesta por personas de México, de Guatemala, de Puerto Rico, de venezolanos, de cubanos, de ecuatorianos, de colombianos. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje que nos une. Tenemos diferencias culturales, pero tenemos un lenguaje que nos une. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa, mis hermanos? Que preferimos evangelizar o alcanzar a los que son de nuestra propia nacionalidad. Preferimos alcanzar y compartirle el mensaje del evangelio a aquellos que se parecen a nosotros, que hablan como nosotros y que tienen nuestras propias preferencias. Pero, mi hermano, la compasión demanda que nosotros nos relacionemos con personas que no se parecen a nosotros. Mire, si usted le hubiese preguntado a los 12 apóstoles que estaban ahí con Jesús, cuando Jesús le dijo, mira, vamos a pasar por Samaria para llegar a Galilea, yo le garantizo que los 12 apóstoles le hubiesen dicho a Jesús, por ahí nosotros no vamos. Y de hecho, más adelante en el relato, ellos se sorprenden y se escandalizan de que Jesús estuviera hablando con esa mujer samaritana, mis hermanos. Porque aún en los apóstoles y en estos discípulos que Jesús había llamado, había cierto discrimen todavía en sus corazones. Pero cuando nosotros entendemos, mis hermanos, el principio de la compasión, que la compasión demanda que nosotros nos relacionemos con personas que no se parecen a nosotros. Es muy fácil trabajar y alcanzar a las personas que son como nosotros, piensan como nosotros, comen lo mismo que nosotros y tienen el mismo contexto cultural. Pero aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, la realidad es otra. Así que trague hondo. Pero es una realidad, mis hermanos. El pastor John MacArthur, hablando acerca de esto, dice lo siguiente: un tema que se percibe en el Evangelio es la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, pecadores y otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Y nosotros nos debemos preguntar, ¿nuestras iglesias locales reflejan esto? ¿Cuál es la realidad de nuestras iglesias locales? ¿Qué tipo de personas son las que nosotros estamos alcanzando en nuestras comunidades de fe? Otro punto importante, mis hermanos, la compasión demanda que vayamos y demos lo que más nos importa. Miren lo que dice los versículos 10 al 15 de ahí de Juan. ¿Qué fue lo que Jesús le ofreció a esta mujer? Agua viva. Y es interesante, mis hermanos, lo que sucede aquí. Jesús le pide a esta mujer samaritana
que le diera lo más preciado que ella tenía. ¿Y qué era lo más preciado para esta mujer? El agua fresca del pozo. Pero Jesús le dio no lo que ella creía que necesitaba, sino lo que ella realmente necesitaba. Jesús no fue ahí a simplemente compartir agua física con esta mujer, mi hermano. Jesús fue a darle algo que era mucho más importante que el agua física que esta mujer iba a recolectar. ¿Qué fue lo que le dio Jesús, mis hermanos? Lo que solamente Jesús puede dar, que es salvación. Esta mujer fue a ese lugar a buscar otra cosa. Sin embargo, la compasión de Jesús por esta mujer le dio a ella lo más importante. Jesús le comunicó, mis hermanos, el mensaje de salvación a través de él. La compasión también demanda que atendamos las situaciones difíciles en las personas a las cuales nosotros estamos alcanzando. Miren lo que dice los versículos 17 al 18. ¿Cómo responde esta mujer ante la confrontación de Jesús? Ella dice, no tengo marido. La mujer estaba en la hora de la tarde donde no se suponía, quizás, dicen algunos comentaristas, así era que ella atraía a los hombres de la ciudad. Esta mujer no iba a buscar agua a la hora que todas las mujeres iban a buscar agua. ¿Por qué usted cree que eso era así? Mi hermano, porque lo más probable es que iba a encontrar con las señoras de la ciudad a las cuales ella se había involucrado en una relación de adulterio con sus maridos. Así que esta mujer no quería un conflicto con esas mujeres, mis hermanos, por eso ella iba a otra hora a buscar el agua para no encontrarse con esa realidad y que nadie confrontara su situación pecaminosa. ¿Qué dice el texto? 5 hombres había tenido y el que tenía en esos momentos no era su marido. Así que esta mujer estaba viviendo en un constante estado de adulterio, mis hermanos. Esta mujer tenía serios problemas, lo más probable varios divorcios, inmoralidad sexual, había todo tipo de situación moral en la vida de esta mujer. Pero ¿cuál era el problema de esta mujer? Que ella pretendía que todo estaba bien. Ella pretendía que no había ningún problema. Ella iba por la vida viviendo con un mal testimonio, situaciones de inmoralidad, problemas en la comunidad, y ella seguía viviendo como si nada estuviera pasando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella minimizó su problema. Y cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio con personas que se encuentran lo más probable en una condición similar, nosotros tenemos que entender que por naturaleza pecaminosa la gente va a minimizar sus problemas. Ellos no van a ver realmente su condición de pecado, ni van a confesar públicamente su condición de pecado y las conductas pecaminosas que tienen. No, ellos van a minimizar su problema. Pero nosotros entendiendo eso y entendiendo que la gente por lo general disfraza y se esconde detrás de su pecaminosidad, la compasión demanda que nosotros atendamos y confrontemos situaciones difíciles. Porque el evangelismo, mis hermanos, no es solamente decirle a la gente, Dios te ama y Él tiene un gran propósito para con tu vida. El evangelismo requiere también que nosotros atendamos esas situaciones de pecado que están ahí, por las cuales las personas se tienen que arrepentir, tienen que confesar y que tienen que abandonar. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Con amor, con pasión, pero con firmeza, atacó el problema espiritual que ella tenía, el pecado, lo que causaba todos los demás problemas que esta mujer tenía. Mi hermano, el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. Y Jesús entendía que a menos que Él lidiara con el problema pecaminoso de esta mujer, los demás problemas relacionales que ella tenía no se iban a resolver. Pero Jesús, mi hermano, mostró amor y compasión, pero con firmeza. Jesús no tomó livianamente la realidad pecaminosa de esta mujer. Él no la ignoró, Él no dijo, bueno, pues sí, pues 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es de ella, eso no es ningún problema. No, mi hermano, Jesús la confrontó en su pecado. Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no predicó una gracia barata. Todas las veces demandó que los individuos dieran las espaldas al pecado y se sometieran a su señorío. Cada vez que Jesús tenía una interacción, mi hermano, con una de estas personas que eran marginadas y rechazadas por su situación moral o espiritual, ¿qué era lo que Jesús le decía? Vete y no peques
más. Entienda esto, mi querido hermana y hermana, las mentiras no hacen libre a las personas, solo la verdad los hace libres. Y cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, nosotros tenemos que entender que la persona, lo más probable, tiene muchas situaciones de pecado en su vida de las cuales debe confesar y arrepentirse. Pero a veces las personas no saben ni reconocen su propia condición y es ahí donde nosotros, con amor y compasión, les compartimos la verdad que los puede libertar de esa situación pecaminosa, mis hermanos. En otras palabras, porque te amo, tengo que confrontar esta situación en tu vida. Mi hermano, la confrontación logró su objetivo en esta mujer. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos el resultado de la compasión. Miren lo que dice los versículos 28 al 31 y 39 al 42. Miren el desenlace de este encuentro de Jesús con esta mujer. ¿Qué dice el texto? Que esa mujer fue a la ciudad y le dijo a los hombres el encuentro que ella acababa de tener. Mi hermano, esta mujer no se pudo quedar callada. Ella fue, salió corriendo, abrió su boca y le contó a otros. Pero me llama la atención que el texto dice, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Una pregunta, ¿cómo usted cree que era el testimonio de esta mujer frente a los hombres de esa ciudad? No era un buen testimonio, mis hermanos. Lo más probable, ella se había involucrado con alguno de esos mismos hombres a los cuales ahora ella le va a testificar del encuentro que ha tenido con el Mesías prometido. ¿Qué dice también el texto, mis hermanos? Que muchos creyeron por lo que ella les dijo. ¿Cuál es el resultado de la compasión? Que esta mujer ahora entiende su situación pecaminosa, es confrontada por Jesús, reconoce quién es la persona con quien ella está hablando, y ahora, mis hermanos, ella sale y le comparte ese mismo encuentro y mensaje a aquellos en su ciudad. ¿Y qué causó eso? Que les dio hambre y curiosidad. ¿Y qué fue lo que dice el texto que ellos hicieron? Que ellos entonces fueron donde él. Ellos no se dejaron llevar solamente por el testimonio de esta mujer. Ellos realmente querían ver la persona con la quien esta mujer se había encontrado, porque ellos conocían el mal testimonio de esta mujer. Y ahora ver cómo esta mujer testifica de lo que este Mesías prometido había hecho por su vida. Mi hermano, Jesús quitó la venda de sus ojos y también le dio a ellos en la misma agua viva que le había dado a esta mujer. ¿Y qué dice el texto? Ellos entonces regresaron a la mujer y le dijeron, ya no creemos por lo que nos dijiste, porque nosotros le hemos oído, mis hermanos. Jesús tuvo compasión de esta mujer tuvo compasión, mis hermanos, de los hombres y de las personas en su ciudad, y como resultado otros fueron alcanzados con el mensaje del Evangelio, mis hermanos. La mujer samaritana fue recipiente de gracia y compasión, y dio gracia y dio compasión. Y mis hermanos, una vida transformada va detrás de que otros, con la misma verdad que los transformó, también desean que otros sean transformados con esa misma gracia. Y ese debe ser el reflejo natural de nuestras vidas como creyentes, mis hermanos. Tú y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Dios ha tenido compasión de nuestra situación pecaminosa y nos alcanzó a través del mensaje del Evangelio. Y ahora de manera natural, mis hermanos, nosotros debemos también mostrar esa compasión hacia otros. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros en el día de hoy? Miren, mis hermanos, las estadísticas nos muestran unos números un poco tristes y vergonzosos en este aspecto de la compasión y nosotros. 61% de los que asisten a una iglesia local no le han compartido el Evangelio a alguien en persona en los últimos 6 meses. Más o menos para ponerlo en perspectiva, si usted tiene una iglesia de 100 personas, unas 60 de ellas no le han compartido el Evangelio a nadie en los últimos 6 meses. Pero ahí están, domingo tras domingo. Escuchan sus cantos, cantan los cantos, dan una ofrenda, escuchan un sermón y después obviamente la comida después del servicio. Pero un 60%, mis hermanos, de las personas en una comunidad de fe, a través de diferentes partes del mundo, no le han compartido a nadie el mensaje del Evangelio en los últimos 6 meses.
Y 48% de esas mismas personas dice que nunca han invitado a alguien a la iglesia. O sea que tenemos 50% casi de las personas en nuestras comunidades de fe que no tienen ningún problema, mis hermanos, en que otros a su alrededor no sean alcanzados con el mensaje del evangelio. Ya sea por ignorancia, ya sea por inmadurez. ¿Pero por qué? ¿Por qué 50% de la gente en nuestras iglesias locales, mis hermanos, no invitan a nadie a sus iglesias locales? ¿Se avergüenzan de su iglesia local? O a lo mejor es que son cristianos de la secreta. ¿Sabes lo que son cristianos de la secreta, mis hermanos? Que ellos son cristianos solamente en el culto, en la iglesia, en la reunión, pero el resto de la semana, mis hermanos, viven como paganos totalmente. Y obviamente con un mal testimonio, ¿qué vas a invitar tú a alguien a la iglesia? ¿Será posible, mis hermanos, que una persona que ha sido rescatada de la muerte eterna a la vida eterna no desee lo mismo para sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y para otros? Es una pregunta que debemos hacernos. Ay, hermano, yo pensé que usted nos iba a motivar esta mañana. Bueno, mis hermanos, es que antes de motivar hay que confrontar ciertas realidades. ¿Ok? Miren, yo recuerdo en una ocasión haber leído la biografía de un misionero británico conocido como Hudson Taylor, y él narra que en una ocasión, cuando estaba predicando el evangelio y entregando Biblias en la China, él fue un misionero que fue a la China a compartir el mensaje del evangelio, unos chinos le preguntaron desde cuándo ellos sabían del evangelio en Inglaterra. Y Hudson Taylor, muy contento y emocionado, le contestó, desde hace mucho tiempo que nosotros sabemos de este mensaje. Y los chinos entonces le preguntaron, ¿y por qué tardaron tanto en venir a China a compartirlo con nosotros? Nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, no hay que ir a la China, mis hermanos. Nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que no conocen el mensaje del evangelio, que no han escuchado el mensaje del evangelio, que no han sido expuestos a la predicación del evangelio. Y sería triste que un compañero de trabajo, un vecino, alguien alrededor nuestro, que lleva años alrededor nuestro, un día nos pregunte, oye, ¿y por qué tú nunca me has compartido ese mensaje que tú profesas? Eso es triste, mis hermanos. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿hay compasión, interés y pasión en nosotros por la salvación de los demás? Porque el resultado inmediato de esta mujer samaritana es que inmediatamente deseó compartir ese mensaje con otros, mis hermanos. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, si a usted no le interesa la salvación de los demás, es porque seguramente usted no es salvo, téngalo por seguro. Y yo creo firmemente, mis hermanos, que hay muchas personas en nuestras comunidades de fe que creen que son salvos y no lo son. Y una de las evidencias, no es la única, pero una de las evidencias de que no hay salvación en su vida es porque no hay deseo en su corazón de poder alcanzar a otros con ese mensaje que ellos profesan y proclaman que les alcanzó un día, mis hermanos. Así que hay un llamado a compartir el evangelio. Es interesante que el versículo 39 nos dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Muchos, mis hermanos, de los hombres en esa misma ciudad, lo más probable es mujeres también en esa ciudad, creyeron por el mensaje que ella le había compartido. La pregunta para nosotros hoy no es tan siquiera cuántos han creído por causa de nosotros, sino a cuántos le hemos compartido el mensaje del evangelio. A cuántos le hemos hablado de lo que Dios hizo a través de Cristo en nuestras propias vidas y a cuántos de los que estamos aquí sentados realmente nos importa la salvación de los demás. Porque a veces decimos cosas, pero en la práctica contradecimos lo que decimos. Por ejemplo, nosotros los cristianos universalmente afirmamos que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que sí? Pero nunca hablamos de ese camino, nunca hablamos de esa verdad y muy pocas veces hablamos de esa vida. Nosotros también creemos que nadie va al Padre sino a través de Cristo. Pero nunca le compartimos eso a nadie, mis hermanos. Nosotros creemos que la verdad os hará libre, ¿verdad? Pero no le compartimos esa verdad a otros para que ellos también puedan ser libres.
Así que somos muchas veces conocidos por contar buenas historias, por contar nuestros logros, nuestras metas, nuestros sueños, pero ¿cuántos de los que estamos aquí vivimos intencionalmente predicándole el Evangelio para que otros puedan venir de la muerte espiritual en la que también nosotros nos encontrábamos un día? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, mis hermanos, estábamos ciegos, totalmente enajenados y alejados de la vida de Dios y con Dios. Pero alguien tuvo compasión de ti y de mí. Algún familiar, algún líder, algún hermano, algún compañero de trabajo, algún vecino, alguien tuvo compasión de ti y te compartió el mensaje del Evangelio. Así que yo espero que este relato de la mujer samaritana nos haya mostrado hoy que una persona a la que Jesús busca y transforma tiene que desear lo mismo para otros. Mire, cada uno de los encuentros que Jesús tuvo en el Nuevo Testamento, ellos querían salir corriendo a testificar lo que había pasado en sus vidas, mis hermanos. Esa es la base del evangelismo. Todo lo que nosotros vamos a hablar en las próximas sesiones tienen más que ver con el contenido del mensaje que compartimos, pero yo quería comenzar este tiempo, mis hermanos, estableciendo la base del evangelismo. Si nosotros realmente vamos a salir a compartir este mensaje poderoso que nos salvó, tenemos que hacerlo con la motivación correcta. Y la motivación correcta, mis hermanos, es la compasión. Y la compasión no es pena. ¿Sabe qué? Pena es como que, ay bendito, como dice el puertorriqueño, ay bendito, pobrecito. Eso es pena, mis hermanos, eso no es compasión. Porque la pena te puede llevar a ver algo, decir, ay bendito, pobre, y no hacer nada. Pero la compasión nos mueve, mis hermanos, nos moviliza a tomar una acción. Y si nosotros creemos, mi hermano, que Jesús es el único camino hacia la vida eterna, nosotros debemos dejar que la compasión nos motive constantemente a compartir ese mensaje. Amén. Vamos a orar para concluir esta primera sesión y que el Señor entonces nos ayude, mis hermanos, a poder meditar profundamente en este tema de la compasión. Y yo, mientras me preparaba para dar este taller, que lo damos en diferentes lugares, siempre oro para que el Señor obre en nuestros corazones, inclusive el mío, mis hermanos. Porque a veces podemos ocuparnos tanto en el trabajo ministerial, en la familia, en el trabajo secular, que a veces descuidamos este aspecto. Que el Señor realmente aumente esa compasión en nosotros para poder compartir este mensaje. Oremos. Padre, te damos gracias por esta primera sesión que tú nos permites tener. Y primeramente queremos darte gracias, Señor, por la gran salvación que hemos recibido a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque tú tuviste compasión de nosotros. Compasión tan grande que diste a tu único Hijo a que viniera a servir y a morir por nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú despiertes nuestras conciencias, que tú despiertes tal vez esos sentimientos que han estado tal vez descuidados o apagados dentro de nosotros y que tú aumentes nuestra compasión por aquellos que están alrededor nuestro, Señor, que son esclavos del pecado, que están muertos espiritualmente, que están ciegos espiritualmente, tienen sus oídos tapados, sus corazones endurecidos, y tú nos has dado un mensaje poderoso y transformador. Que tú obres, Señor, en nuestras vidas primero. Obra en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos entender la importancia de mostrar compasión con aquellos que están alrededor nuestro, de la misma manera en que tú tuviste compasión con nosotros, Señor. Gracias por la vida de este grupo de pastores, plantadores, líderes, hermanos en la fe que nos acompañan, Señor, en esta ocasión. Y te pedimos que sigas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.